santa esta tarde. Yo creo que abras nuestros ojos, Señor, que nos ayudes a entender, a ver, para crecer en tu camino santo, en tu presencia. Oro por todos los que nos acompañan esta noche, Señor. Si hay algún enfermo, que los sanes, alguna necesidad que tú, Señor Santo, la resuelvas. Padre, ato todo espíritu de perturbación, todo espíritu de sueño o de flojera, Señor, que no nos deje querer oír y entender la palabra de Dios esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pido todo. Bueno, pues vamos a seguir. Comenzamos a estudiar el libro de los Éxodos, el Éxodo, y vamos a ver, vamos a seguir con la historia de Moisés, ¿verdad? La semana pasada vimos cómo Moisés trató de convencer a Dios de que él era la persona equivocada para liberar a Israel. ¿Se acuerdan? Hubo un diálogo entre Dios y Moisés, y vimos también cómo Dios se identificaba como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es muy importante que comprendamos eso, porque hay una religión que dice que el linaje correcto es el Dios de Abraham, el Dios de Ismael, el Dios de Mohamed, ¿verdad? Pero Dios se identificó tal y como Él escogió su linaje. Y dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Ese es el verdadero Dios. El Dios de Israel es el verdadero Dios. Entonces Dios les dio 3 señales a Moisés para que Él les mostrara al pueblo de Israel y convencerlos de que realmente Dios le había hablado a Moisés para que los liberara de la esclavitud de Egipto. Y Dios comisionó a Aarón también para que fuera la portavoz de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés dijo, Señor, yo no soy bueno para hablar y está metiendo muchas excusas? Dios le dijo, está bien, voy a enviar a tu hermano Aarón y él va a ser tu portavoz. Yo te voy a hablar a ti, tú le vas a hablar a Aarón y Aarón va a decir todo lo que quiero que digan. Y Dios movió el corazón de Aarón y fue hasta Madián para encontrar a Moisés. Se juntaron y ahora vamos a comenzar donde Moisés y Aarón se presentan por primera vez a Faraón. Y intitulé el mensaje de esta noche, esta tarde, el precio de la liberación. El precio de la liberación. Y vamos a ver en Éxodo número 5. ¿No puedes leer el primer versículo? Fuerte, por favor. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo y a celebrarme fiesta en el desierto. Perdón, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, escriban sus papeles. Después de ser llamados y comisionados, Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón. ¿Qué fueron llamados? Dios comisionó a Moisés, comisionó a Aarón, le dio una vara de autoridad a Moisés, una vara de pastor, y por primera vez se presentaron ante el tribunal, ante la corte de Faraón. Y acuérdense ustedes que no era cualquier cosa, porque Egipto era el país más poderoso del mundo en esos días, en esos tiempos. Y antes, aproximadamente unos 170 años antes, José había reinado y había salvado a Egipto de esa terrible hambruna que hubo, ¿verdad? Pero con el tiempo pasó y subió al trono un faraón que no conocía ni de José, no conocía de todo lo que había hecho, y empezaron a tener miedo los egipcios por lo poderoso que se había hecho los hijos de Israel. Habían crecido en número, habían crecido en fuerza, en potencia, en el comercio y tantas cosas, y le tuvieron miedo y terminaron esclavizándolos. Entonces los oprimieron por años, y ahora ellos clamaron a Dios, Dios escuchó su oración, y ahora vinieron Moisés y Aarón por primera vez y se presentaron ante el gran tribunal o la gran corte del faraón.
Entonces, es muy importante que entendamos que Moisés y Aarón se presentaron bajo la autoridad de Dios. Y fíjense esto, y le ordenaron a Faraón dejar ir a Israel. Es como si nosotros nos presentáramos ante el presidente de Estados Unidos y le diéramos una orden. Presidente, el Señor dice esto, tienes que hacer esto. Imagínense cómo se sentiría. Pero ellos no se presentaron bajo su autoridad. Eso es importante. Se presentaron, dice, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Se presentaron bajo la autoridad y la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de liberación, no podemos venir en contra del enemigo en nuestro propio nombre. No podemos venir en contra del enemigo en nuestra propia autoridad. ¿Saben por qué? Porque el enemigo nos hace pedazos. ¿Se acuerdan de los hijos cómo se llamaba? Esquema, que andaban queriendo echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el cual Pablo predicaba? ¿Se acuerdan de eso? Y los demonios le contestaron, le dijeron, ¿sabes qué? A Jesús conocemos, también a Pablo, que ustedes quiénes son, y procedieron a golpearlos, ¿verdad? Desde una golpiza, salieron corriendo desnudos. ¿Por qué? Porque venían, no venían en el nombre del Señor, no venían no tenían una relación con el Señor, no eran redimidos. Entonces, Moisés y Aarón, ellos vinieron ante Faraón, se presentaron no en su propia autoridad, sino bajo la autoridad de la palabra de Dios. Tenemos autoridad, hermanos, tenemos potestad sobre el enemigo, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos la palabra de Dios o oremos por alguien, lo hacemos bajo la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Si vamos a orar por nosotros, vamos a orar por otra persona, vamos a interceder por otros, no lo hacemos bajo nuestra propia autoridad, lo hacemos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, Faraón, un hombre poderoso y arrogante, se rehusó dejar ir a Israel. Nadie se sorprende, ¿verdad? Y no, ¿sabes qué están haciendo ustedes, hebreos? ¿Quién es ese Dios? Yo no conozco a ese Dios de Israel, quien me está mandando que deje ir a Israel. Entonces subió la arrogancia. Entonces, Faraón representa el enemigo que se opone a nuestra liberación y se rehúsa a soltarnos, ¿verdad? Esos hombres fuertes, esos espíritus regidores, espíritus principados, potestades que rigen, que reinan, muy poderosos, que son testarudos y que no van a dejar ir al pueblo de Dios, no te van a dejar ir a ti, no te van a dejar ir a tu hijo, no van a dejar ir no van a soltar las situaciones que te tienen voluntariamente. ¿Verdad? Tenemos que entender eso. Entonces, es un espíritus egipcios en el sentido de que son testarudos y desafían la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros tenemos que venir en contra del enemigo, no en nuestra propia autoridad, sino en la autoridad de la palabra de Dios. ¿Amén? Se presentaron a Aarón y Moisés, y yo creo personalmente que no los mató Faraón porque tenía la autoridad. En ese tiempo los reyes decían una orden y se hacían, no había preguntas, ¿verdad? Pero porque Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, no en su propio nombre, en su propia autoridad, Dios los protegió. Entonces, de igual manera, cuando nosotros venimos en contra del enemigo, en el nombre del Señor, en la autoridad de la palabra de Dios, el Señor nos protege. Tenemos una protección. Ok, vamos a ver ahora los versículos 3 a 5. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino en 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Entonces, Moisés y Aarón insistieron a Faraón dejar ir a los hebreos bajo la autoridad de la palabra de Dios.
no se hicieron para atrás, sino que Faraón dijo, ¿saben qué? Yo no conozco a su Dios y tampoco voy a dejar a Israel, pero dijo Faraón, mira, el Dios de los hebreos nos envió y dice, déjanos ir por 3 días al desierto para adorar a Jehová, no sea que se venga en contra de ti con espada o con peste, con enfermedad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Moisés y Aarón introdujeron al Dios de los ejércitos, al Dios verdadero, a Faraón, ¿verdad? Y Dios le estaba dando una oportunidad de que soltara al pueblo de Egipto, mas no quiso. Pero Dios tenía planes. Miren, Egipto era un país como muchos de los antiguos imperios paganos que adoraban a muchos dioses. Y Dios no nomás iba a sacar a Israel de Egipto, sino que iba a traer juicio sobre los dioses falsos. Les iba a demostrar a los egipcios, les iba a demostrar al mundo quién es el Dios verdadero. Es como en estos días, ¿verdad? En estos días se adoran a tantos dioses falsos, incluyendo en este país, a dioses de dinero, dioses de placer, dioses de fama, de tantas cosas. Y Dios, cuando manda sus juicios, les dice, ¿sabes qué? Yo reino muy encima de todos estos dioses. Cuando trae juicio a las naciones. Entonces, escriban sus papeles. Cuando llevamos a cabo la batalla espiritual, debemos hacerlo bajo autoridad de la palabra, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos que llevar a cabo guerra espiritual en contra de los principados y las potestades, ¿verdad? Yo creo que una de las razones por la cual la iglesia está tan débil, se ha metido tanto en el mundo, es que la iglesia no cree en la guerra espiritual. Estamos tan materializados, estamos tan involucrados en el mundo, en las cosas materiales, que se nos olvida que hay alguien que está llevando la guerra espiritual en contra de nosotros y nos tiene todos dormidos, ¿verdad? Tiene a los cristianos dormidos, tiene a los cristianos en un tipo de religión pasiva. Los cristianos ya no hacen guerra espiritual y por lo tanto estamos perdiendo la guerra cultural, estamos perdiendo la comisión de, como dijo el Señor, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, los que son demonios, si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces la iglesia se ha vuelto raquítica porque ya no lleva a cabo la guerra espiritual. Y tenemos que recuperar nuestra pelea, nuestra batalla en contra del enemigo. Debemos aprender a ser insistentes y no darnos por vencidos. Se van a dar cuenta que Moisés y Aarón fueron insistentes, ¿verdad? Y no era cualquier cosa presentarse ante Faraón, pero Moisés y Aarón lo hicieron porque iban en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces Faraón entonces quiso darle vuelta a los papeles y acusó a Moisés y a Aarón de desviar a Israel de su trabajo. Aquí vamos a ver la crueldad. Vamos a ver la crueldad del enemigo, ¿verdad? Una inteligencia cruel. Un tipo de inteligencia que sabe torturar, que sabe atormentar. Vamos a seguir leyendo. Éxodos 6, 6, fuerte. Entonces los cuadrilleros eran las cabezas, los que mandaban al pueblo, y los capataces eran los que se reportaban a Faraón, diciendo, de aquí en adelante, fíjense esto, digo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, para hacer los ladrillos con paja, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, pero con paja, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes,
y no les disminuiréis nada, porque están ociosos quiere decir flojos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces, lo que dijo Faraón, ¿sabe qué? No les vamos a dar paja, ustedes van a tener que ir a buscar su propia paja y van a tener que seguir produciendo el mismo trabajo, ¿verdad? Ellos ya eran, de por sí ya estaban oprimidos, estaban clamando a Dios, pero después de que a Moisés y Aarón vinieron a decirle que dejara ir el pueblo, dijo, ¿saben qué? Lo que pasa es que tienen flojera, andan de flojos, tienen demasiado tiempo, ahora van a hacer esto, van a ir con su propia paja y me van a sacar el mismo trabajo, ¿verdad? Eso es lo que es una crueldad, una inteligencia cruel, ¿verdad? Que el enemigo pone sobre la gente. Entonces, ¿qué los papeles? Faraón decidió desquitarse con Israel tras atreverse Moisés y Aarón ordenarlo a soltar a Israel. Entonces, ese es el enemigo, ese es el diablo. El diablo nos quiere mantener oprimidos, ¿verdad? Nos quiere mantener en una apatía espiritual, nos quiere mantener en pobreza, nos quiere mantener en miseria, nos quiere mantener atados a las drogas, atados al alcohol, atados a los vicios, atados a la lujuria, a la lascivia, atados afanados en las cosas de este mundo. Y cuando empezamos a clamar a Dios, cuando empezamos a buscar a Dios, entonces Él dobla su intento de mantenernos oprimidos, ¿verdad? Esa es la naturaleza del diablo. La Biblia dice que el diablo vino a matar y a destruir. Entonces el enemigo, si no lo reprenda, se trata de mantener a la gente cautiva, ¿verdad? De mantenerla oprimida, de mantenerla, de no querer que las personas lleguen al destino que Dios tiene para ellos, a contender con ellos para tenerlos esclavizados. Entonces, cuando comenzamos a orar por la liberación personal, ya sea nuestra o por otra persona, a menudo las cosas suelen empeorar. ¿Saben por qué? Porque el enemigo nunca, así como Faraón, nos va a soltar voluntariamente. El enemigo nunca va a soltar a la gente voluntariamente. Si piensan ustedes que van a entrar al campo del enemigo y que van a llevar una batalla muy fácil, estamos equivocados. Cuando entramos al campo de batalla, cuando contendemos por las almas de otros, cuando oramos por otros, el enemigo, créanme que va a llevar la batalla, porque voluntariamente nunca va a querer soltar a la gente. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué pasa? Tiene que manifestarse el asombroso poder de Dios. ¿Verdad? ¿Y cómo se manifiesta el asombroso poder de Dios a nuestro favor? Tenemos que llevar a cabo la batalla espiritual. Tenemos que luchar, tenemos que pelear. Estamos en algún predicamento ahora, en una situación difícil, tenemos que pelear, tenemos que luchar. Tenemos que contender en contra de ese hombre fuerte, testarudo, en contra de ese egipcio que dice, yo no conozco a Jehová y tampoco te voy a dejar ir. ¿Verdad? Tenemos que aprender a contender. Y el ejemplo que tenemos aquí en la historia de Moisés es que Dios los capacitó, les dio las armas que necesitaban, pero ahora ellos tenían que ir a llevar a cabo esa batalla. Era una batalla no solamente en el mundo natural, sino también en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual. Ok, vamos a seguir a 10 al 13. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger el astrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, por lo cual no se os da la paja.
yo escribí en sus papeles, el faraón buscó sembrar temor y aflicción sobre Israel para causar que se desanimaran de cualquier deseo hacia la libertad. Es lo que es el enemigo. Comenzamos a orar, comenzamos a pelear, y hoy yo escucho muchas veces, hermanos, desde que empecé a orar, desde que empecé a ayunar, hermanos, se me empeoraron las cosas. Pues claro, porque el enemigo no quiere que llevemos a cabo la batalla para ser liberados de su mano. Entonces, cuando hacemos la decisión de meternos en oración, de meternos en ayuno, de empezar a contender como debemos estar contendiendo, claro que el enemigo va a atacar. Pero esa es una señal de que algo estamos haciendo bien, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Les dijeron a los cuadrilleros, los capataces, hey, ¿saben qué? Váyanse a buscar su propia paja, vayan por todos lados, pero me van a hacer el mismo trabajo. Y es más, fíjense, ni siquiera encontraron paja, dice que encontraron rastrojo. Rastrojo es lo que queda en los campos después de la cosecha. En otras palabras, fueron y tomaron lo que pudieron los pobres y trataron de venir a hacer la misma cantidad de ladrillos, y obviamente no pudieron. Esa es la crueldad del enemigo. El enemigo, hermanos, miren, tomen eso en cuenta. El enemigo nos atormenta, pero no para de atormentarnos. Si nosotros no nos desprendemos de él, si no nos despojamos de su influencia, se hace más malo y más malo y más malo, a tal punto de que las ataduras, la opresión del enemigo, si no luchamos contra él, llegamos a la muerte. El enemigo nos aflige, nos hostiga, nos golpea hasta que nos mata. Por eso tenemos que aprender a pelear, tenemos que aprender a llevar la guerra espiritual, porque el enemigo, como dice, quiere matar, quiere hurtar, quiere destruir. Tenemos que zafarnos de las manos del enemigo. Tenemos que zafarnos de toda enfermedad, de todo lo que el enemigo usa para robarnos nuestro destino. Tenemos que empezar a llevar la guerra espiritual, ¿verdad? Y se fijan aquí que como Faraón, encima de todo lo que ya les hacía, les puso esta carga ridícula. Los pobres israelitas afligidos tenían que buscar lo que pudieran en lugar de paja. Entonces el enemigo siembra ansiedad y tormento en la persona para que deje de orar por otros o buscar su propia liberación. ¿De qué tenemos que ser liberados? Pues yo digo, hermanos, de tantas cosas, ¿verdad? El amor a este mundo. Aquellos que están adictos a la pornografía. Yo estoy seguro que ustedes ya han oído hablar de las estadísticas, ¿verdad? De los ministros y de tanta gente cristiana que son atados a la pornografía, hombres y mujeres. Estoy seguro que ustedes ya han oído hablar de tanto divorcio que hay en la iglesia, que ya no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. Todo el mundo se está divorciando. ¿Ustedes creen que eso no es guerra espiritual? ¿Ustedes creen que el enemigo no está peleando para que se deshagan los matrimonios? La iglesia está practicando el aborto. ¿Qué quiere decir eso cuando practican el aborto? Que lo más probable es que están practicando inmoralidad sexual. ¿Ustedes no creen que eso es guerra espiritual? La gente, los hermanos ya no oran. Si oran, solamente oran cuando van a la iglesia unos 2 minutos y luego se van. Ya no ayunan. Ya no comparten el evangelio. ¿Verdad? Todo se ha vuelto como una reunión social. ¿Ustedes no creen que eso es guerra espiritual? Necesitamos liberación. La iglesia necesita liberación. Necesitamos ser liberados de la influencia de este mundo y comenzar a vivir las vidas que Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Vidas de oración, de ayuno, vidas consagradas al Señor. Por eso cuando venga el Señor, se va a quedar tanta gente. ¿Por qué? Porque sus corazones están en este mundo. Dice la palabra de Dios que no hagamos tesoros en la tierra, sino dice que hagamos tesoros en el cielo, ¿verdad? Dice porque
donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué pasa? El corazón de muchos que está en este mundo, ¿verdad? Necesitamos liberación, necesitamos regresarnos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Necesitamos comenzar a humillarnos delante de Dios y volvernos a Él, ¿verdad? Con ese espíritu de humildad, con ese espíritu contrito, ¿verdad? Un espíritu que se humilla delante de Dios y que busca su rostro. Y claro, el enemigo se va a enojar, va a empezar a venir en contra de ti, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Tenemos que empezar a llevar a cabo la batalla espiritual. Entonces la crueldad del enemigo no tiene límite, pero debemos perseverar hasta alcanzar la victoria. Ok, ahora el 14 al 16, por favor. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Entonces, escriben sus papeles. Agregando insulto a la herida, los cuadrilleros le decían: ¿por qué no hacer el trabajo que hacían antes? Como burlándose de ellos. Entonces, ¿qué pasa? El diablo se burla de nosotros. ¿Dónde está tu Dios? A ver, no que tu Dios es tan poderoso. ¿Por qué estás sufriendo tanto? ¿Por qué no te contesta Dios? ¿Por qué estás siendo afligido tanto? ¿Dónde está tu Dios? Entonces, lo que pasa es que el enemigo usa la burla para que nosotros nos volvamos en contra de Dios, para que como dicen, la agarremos en contra de Dios, ¿verdad? Él busca disfrazar el hecho de que Él mismo es el que está causando la aflicción, pero busca echar la culpa a Dios para que la gente se resienta en contra de Dios. Y ahorita hay muchas personas que están resentidos en contra de Dios, les pasó algo. Y yo no quiero disminuir lo que les pasó. Tal vez les pasó algo serio, ¿verdad? Tal vez les hicieron algo en la iglesia, pero yo les quiero decir que no fue Dios el que les hizo eso. No debemos agarrarla en contra de Dios, sino debemos humillarnos ante Dios y llevar a cabo la pelea, de no hacerle caso a las burlas del diablo, porque su meta de él es que le demos la espalda a Dios y nos apartemos de él. Y así, haciendo la meta que tiene el diablo para todos nosotros, que nos apartemos de Dios. Tenemos que aprender a llevar a cabo la batalla, tenemos que aprender a ser insistentes, tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos enseñe cómo luchar, cómo pelear en contra de la situación o situaciones en las que nos encontremos. Entonces los capataces se quejaron con Faraón y le dijeron que era culpa de los egipcios que no podían terminar el trabajo, ¿verdad? Obviamente Faraón sabía eso, ¿verdad? Se estaba burlando de ellos, se estaba viendo a ellos, no le importaba, a Faraón no le importaba si morían los hebreos, ¿no? Es más, hasta me atrevo a pensar que no era tanto que le construyera ciudades y eso, sino era que controlar. Entonces, ¿cuál es la meta del enemigo? Es controlar nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aprender a luchar para zafarnos del yugo del enemigo, para que nosotros seamos controlados por el Espíritu Santo y no por el enemigo, no por el temor, ¿verdad? No por la amargura, no por el resentimiento, no por la ira, no por el rechazo, no por la perversidad o la inmoralidad, no por la brujería o la hechicería, no por contiendas y tantas cosas. Debemos de ser controlados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que aprender a llevar a cabo la batalla espiritual para zafarnos de manos del enemigo. Y la 17, 19. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos. Y por eso decís:
vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Entonces, Faraón reveló su motivo por tratarlos con aún más crueldad, de que querían ser liberados para adorar a Jehová. Acuérdense, el enemigo no va a soltar tu hijo que anda en drogas, tu hijo que anda en vicios, o que esté desvalorado, no lo va a soltar voluntariamente. El enemigo no te va a soltar si te encuentras en una situación desesperante. El enemigo no quiere que recibas ninguna bendición. Dios nos quiere bendecir, pero el enemigo quiere robarnos las bendiciones. Y nunca las va a soltar voluntariamente, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que antes que podamos, ¿cómo se dice? Saquear ¿cómo es la palabra? Pues yo pienso que sí es saquear, ¿verdad? Saquear los bienes del hombre fuerte de su casa. Dice la palabra de Dios que primero lo tienes que atar, ¿verdad? Y despojarlo de la armadura en la cual confiaba. Y entonces ya después que atas al hombre fuerte, ya puedes saquear sus bienes. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios nos manda bendiciones y estos espíritus poderosos son espíritus, ¿cómo se dice? Gobernadores. Atrapan esas bendiciones y las meten a sus casas, a sus almacenes. Entonces, esa bendición, esa contestación de la oración que tienes ante el Señor, que el Señor ya la tiene, pero es muy probable que está en la casa de estos hombres fuertes. ¿Qué tenemos que hacer? Los tenemos que atar en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces venimos en contra de estos hombres fuertes, estos principados y potestades, los atamos en el nombre de Jesús. Atamos a los demonios que trabajan debajo de ellos y ordenamos que sean sueltas nuestras bendiciones y lleguen a nosotros ya. Que sean sueltas nuestras sanidades, que sea suelta la liberación, ¿verdad? De los vicios, de las drogas, de tantas cosas, que toda virtud buena que se han robado, ministerios y tantas cosas que sean sueltos, pero tenemos que llevar a cabo la guerra espiritual. Tenemos que orar, ayunar, tenemos que revestirnos del Señor para venir en contra de estas potestades poderosas. Y sabiendo, hermanos, que no lo van a soltar voluntariamente, va a tomar una batalla espiritual. La palabra de Dios dice que el reino de Dios se hace fuerza. O otra manera de decirlo, el reino de Dios padece violencia. Y dice, y los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Otra manera de decir esa palabra es, los violentos lo arrebatan. Entonces, tú tienes que ir al campo del enemigo y tienes que quitarle, tienes que atarlo, tienes que saquear su casa, tienes que pelear la batalla espiritual para poder recuperar todo lo que el enemigo te robó. Porque así como Faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios, sino que lo empezó a oprimir más, el enemigo se va a dejar venir con todas sus fuerzas, pero tenemos que aprender a llevar a cabo la batalla espiritual, atar al hombre fuerte, saquear su casa y recibir lo que es nuestro, ¿verdad? Y los valientes o los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Josué que entrara a la tierra que ya se le había dado a Dios, no entró así nomás, ¿verdad? No le dijo, saben que se tienen que ir porque Dios ya me dijo que es mía la tierra. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que entrar a pelear. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado, también nos dio armas de nuestra milicia, que dice la palabra de Dios que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Tenemos que aprender a usar esas armas que Él nos dio y tenemos que ir al campamento del enemigo y tomarla en el espíritu. ¿Cómo se hace? En oración. Mezclarle ayuno, hermanos. Mezclarle ayuno, porque dice la palabra de Dios que cierto tipo de géneros de espíritus
no salen sino con ayuno y oración. Hay ciertas entidades muy poderosas que solamente son quebrantados cuando ayunamos. Entonces, tenemos que orar, pero también tenemos que mezclarle el ayuno para echar fuera a estas potestades, a estos hombres fuertes que están contendiendo en contra de nuestro progreso. ¿Qué progreso? Pues nuestro progreso en el camino del Señor. Que están contendiendo en contra de nuestro destino. ¿Qué destino? Pues el destino, la predestinación, ¿verdad? El escogimiento que Dios tiene a sus hijos y toda bendición que Él tiene para nosotros. Tenemos que contender, tenemos que pelear la buena batalla, como dijo Pablo, pero no es físicamente, no es contra la gente, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne y sangre, es en la oración. La iglesia tiene que hacerse una vez más, como dijo Jesús, mi casa será llamada casa de oración. Tenemos que aprender a llevar a cabo esa batalla. Leímos el 17 de Señor, ¿verdad? Ok, ahora 20. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban en la vista de él, cuando salían de la presencia de Faraón. Estamos leyendo versos, Éxodo 5, verso 20 al 21, dice, el 21, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros, y juzgue pues, nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces, los capataces vieron a Moisés y a Aarón y les contaron lo que había hecho Faraón. Y dijo, ¿sabes qué, Moisés? Gracias por tu ayuda, ¿verdad? Ahora mira lo que nos están haciendo, ahora ya no nos quieren dar paja, pero quieren que hagamos el mismo trabajo. Entonces, básicamente nos van a matar, Moisés. Muchas gracias por todo. Ok, entonces escriben sus papeles. A veces en medio de la prueba suceden cosas que no podemos explicar. Pero no debemos quitar el dedo del renglón. A veces se dejan venir situaciones extrañas, difíciles. Pero ¿qué pasa? Es parte de la guerra. Entonces tenemos que aprender a llevar a cabo la lucha. Yo me recuerdo una experiencia, se me hace que le he contado, donde yo reconocí que en mi familia había una maldición de pobreza, ¿verdad? Porque en mi familia había negocios, hacían tantas cosas y todo fracasaba. Entonces, una ocasión, yo sentí de parte de Dios de hacer un ayuno de 7 días, ¿verdad? Lo hice el ayuno y se me olvidó, hasta se me olvidó porque estaba ayunando, ¿verdad? Pero ese 7º día estábamos en un servicio, y fue un servicio muy poderoso, el Señor se movió de una manera muy poderosa. Y cuando terminó el servicio, la persona menos indicada, un hermano de la iglesia menos indicado, llegó muy contento conmigo, sacó su cartera y me dio un billete de $20. Eran como a principios de los 90, ¿verdad? En ese tiempo $20 eran como, ¿qué sería? Unos $50. Tenía el mismo poder para comprar. Y me los dio y me dijo, hermano, lleva a tu esposa a comer. Y en ese momento cuando me dijo eso, el Espíritu de Dios habló sobre mí y me dijo, donde quiera que tú vayas, yo voy a proveer por ti. Y en ese momento yo comprendí, sentí que Dios había quebrantado esa maldición de pobreza, de fracaso en mi vida. Y hasta ahora, por la gracia de Dios, siempre hemos tenido provisión, gracias a Dios. No nos ha faltado el trabajo, no nos ha faltado la provisión, el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Hemos pasado pruebas, porque todos vamos a pasar pruebas. No quiere decir que no vamos a pasar pruebas, pero lo que quiere decir es que cuando se acabe esa prueba, una vez más resumes la bendición del Señor. Y gracias a Dios el Señor ha sido bueno, pero yo me recuerdo muy bien. Entonces, mi punto es que tenemos que aprender a perseverar en el Espíritu, no desanimarnos. Es más, hacernos nosotros testarudos también, en el sentido de que, ¿sabes qué? Voy a orar, voy a ayunar y voy a luchar hasta que tenga la victoria, lo que llamamos el rompimiento, ¿verdad? Cuando se rompen esas paredes, cuando cruzamos al otro lado de nuestra bendición, cuando recibimos la contestación divina de nuestro Dios. Amén.
Entonces, como Aarón y Faraón, perdón, Aarón y Moisés, perseveraron, siguieron yendo, siguieron presentándose a Faraón. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Se quejaron, sucedieron estas cosas. Entonces, ahora la pregunta es, cuando le dijeron esto a Moisés y Aarón, ¿qué debemos hacer? Cuando se te viene una situación extraña, o cuando se te vienen las puertas del infierno y amenazan con destruirte, ¿qué debemos hacer? ¿Prender la televisión? ¿Irnos al cine? ¿Irnos a comer? ¿Irnos a pasearnos? ¿Qué debemos hacer? Piensa. Éxodo 22 al 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para darle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Entonces, decían sus profetas, en la guerra espiritual, como Moisés, debemos clamar al Señor por la respuesta. Tenemos que clamar a Dios, hermanos. Yo no estoy hablando de una oración de 1 o 2 minutos, estoy hablando de a veces ponernos sobre nuestros rostros en tierra y clamar a Dios por la respuesta. ¿Verdad? Tenemos que clamar a Dios por la respuesta. ¿Qué hizo Moisés? Le dijeron, hey Moisés, ¿sabes qué? Nos van a matar, muchas gracias. Dijo, Señor, ¿qué no me enviaste? Empezó a clamar a Dios. Y eso es lo que nosotros, los creyentes, debemos de aprender a clamar a Dios, a decirle, Señor, contéstame, ¿verdad? Señor, ¿qué está pasando? Enséñame a orar. Muchas veces yo me encuentro pidiendo al Señor, Espíritu Santo, enséñame a orar. ¿Cómo oro en esta situación? No sé cómo pedirte, enséñame. Y el Señor nos da las estrategias para orarnos. Pero tenemos que decidirnos que vamos a empezar a llevar la guerra espiritual. Ya estuvo que el enemigo nos derrote. Ya estuvo que nos estén echando brujería y que nos quedemos sin hacer nada. Ya estuvo de que el enemigo que en vez de ir de victoria en victoria, vamos de derrota en derrota. Ya estuvo, hermanos. Pero tenemos que aprender a clamar nosotros. No depender del pastor, no depender del hermano, la hermana, del profeta, la profeta, del apóstol. No, hermanos, tenemos que aprender nosotros. Cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes, somos soldados y tenemos que aprender, tenemos que humillarnos a Dios y clamar con todo nuestro corazón. Amén. Entonces Moisés se quejó ante Dios diciendo que fue enviado para liberar a Israel, pero las cosas se pusieron peores. Y te quiero animar, hermano, mira, empieza la batalla, se ponen peores las cosas, sigue peleando. Dios te va a enseñar cómo pelear y al final te va a dar una gran victoria, la vas a disfrutar, la vas a apreciar, porque Dios te va a enseñar cómo luchar, cómo pelear. ¿Ven? No es automático, hermanos. Si fuera automático, Pablo no nos hubiera dicho que peleáramos la buena batalla. No nos hubiera revelado que no tenemos lucha contra carne y sangre. No nos hubiera dicho que tenemos armas, las armas de nuestra milicia, quiere decir que hay una guerra, ¿verdad? No es automático. El hijo y la hija de Dios tenemos que aprender a llevar a cabo la guerra espiritual. Si no, vamos a ser una iglesia pasiva. Vamos a ser una iglesia que no cree en nada, que no cree en los milagros, no cree en las sanidades, que no cree en el poder de Dios, no cree en la liberación, no cree en la venida del Señor, no cree en nada. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y nos duerme. Eso es guerra espiritual. El enemigo viene y nos duerme y nos roba de nuestras bendiciones. Y no vivimos la vida victoriosa que Dios quiere que vivamos. Entonces Faraón representa a los hombres fuertes, testarudos, tercos, que luchan a capa y espada para no dejar ir a los cautivos. El enemigo no quiere que seas bendecido. El enemigo no quiere que progreses en el Señor. El enemigo no quiere que llegues a tu destino. El enemigo quiere contender en contra de ti. Pero tenemos, hermanos, que tomar esa vara de Dios, ¿verdad? En el espíritu y empezar a luchar, a llevar la batalla en contra de estos hombres fuertes.
Debemos aprender a orar y a usar las armas de nuestra milicia para derrotar a todo egipcio testarudo. Esos hombres fuertes que nos atacan en el día, nos atacan en la noche, nos atacan en los sueños, nos atacan por medio de otras personas, por seres queridos, vecinos, gente que conocemos, no conocemos, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo. Estos hombres testarudos mandan a gente que nos ataquen para desanimarnos, pero tenemos que cubrirnos todos los días con la sangre de Jesús, vestirnos de toda la armadura de Dios todos los días, hermanos, y luchar en contra de esas emboscadas satánicas. Atar esos espíritus de venganza y represalia que el enemigo manda para vengarse de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos llevando a cabo la batalla. Tenemos que pelear, hermanos. Tenemos que, así como Moisés y Aarón los comisionó el Señor, ok, ahora preséntense ante Faraón y díganle que suelte el pueblo de Dios. Diles, hombre fuerte, en el nombre de Jesús te ato y me sueltas a mí y me sueltas a mi familia en el nombre de Jesús. Te despojo de la armadura de la cual confiabas y entro a tu casa, saqueo tu casa y suelto toda bendición que Dios me dio, que me ha sobado en el nombre de Jesús, y que se manifieste en el mundo natural, que se manifieste en mi vida, ¿verdad? Tenemos que llevar a cabo esa vida victoriosa, esa autoridad que Dios nos dio, hermanos. La autoridad solamente funciona si la usamos, ¿verdad? Un policía tiene la autoridad para darnos una infracción si hacemos una violación de tráfico, ¿verdad? Pero el policía tiene que, cuando ve una infracción, tiene que ir, echar las luces, detenernos, tiene que darnos la infracción, ¿verdad? Si no hace eso, no hay reforzamiento de leyes. Entonces Dios nos dio la autoridad a nosotros. Si no la usamos, si no usamos esas armas, entonces no va a pasar nada. Tenemos que ir al campamento del enemigo, tenemos que derrotarlo, atarlo, saquearlo y echarlo para afuera en el nombre del Señor. El reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Tenemos que arrebatarlo a la fuerza, pero hermanos, en el espíritu, en el mundo espiritual, no en contra de la gente. Nuestra batalla no es con la gente, es en el espíritu. Tenemos que hacernos violentos en el espíritu. ¿Amén? Tenemos que aprender a tomar esas armas y tenemos que usarlas. Si no, no va a pasar nada. Ok, vamos a orar pues. Padre, te damos gracias este día por tu palabra santa, Señor. Te damos gracias porque tú no nos has dejado huérfanos. Te damos gracias que tú nos has dado, Señor, las armas de nuestra milicia para llevar a cabo la batalla. Señor, te pido por nosotros, por nuestros hermanos, todos los que nos escuchan, que aprendamos, Señor, a llevar a cabo la guerra espiritual. Enséñanos a pelear, Señor. Enséñanos a llevar a cabo la guerra espiritual. Esta noche te pedimos perdón por nuestros pecados y perdonamos a los que han pecado en contra de nosotros. Nos vestimos de toda la armadura de Dios. Nos ponemos el cinto de la verdad y la coraza de la justicia. Nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nos ponemos el yelmo de la salvación. Tomamos el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y oramos en todo tiempo con toda petición y súplica en el Espíritu por todos los santos. Padre, en el nombre de Jesús yo ato a todo hombre fuerte. Todo hombre fuerte que está contendiendo en contra de nuestro destino, en contra de nuestro progreso. Señor, vengo en contra de todo hombre fuerte que no nos quiere ver progresar. Padre, en el nombre de Jesús y por autoridad de tu palabra que dice aquí, yo soy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hombre fuerte, yo te ato en el nombre de Jesús con cadenas y grilletes de hierro. Te ato, te quiebro la espalda y te ordeno que te vayas fuera en el nombre de Jesús y te vayas a donde Jesús te mande. Y en el nombre de Jesús de Nazaret saqueo tu casa. Toda buena virtud, todo don perfecto, toda bendición que te ha robado del pueblo de Dios, en estos momentos ordeno que sea suelto y que llegue a los hijos de Dios por fuego, en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Toda atadura, Señor, todo yugo sea roto, sea quemado por el fuego del Espíritu Santo, Padre, y toda atadura sea rota en el nombre de Jesús por la unción, Señor, que destruye el yugo, en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Hombre fuerte, te ato y te echo fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Suelto toda sanidad, suelto toda salvación,
Suelto toda liberación. Suelto toda buena virtud. Señor, todo lo que el enemigo se ha robado lo suelto. Y que llegue a nosotros ya. En el nombre de Jesús. Y por la sangre de Jesús, ese egipcio testarudo que nos ataca en los sueños, nos ataca en el día, te ato y te echo fuera. Te ordeno que empaquetes tus maletas y salgas fuera y te vayas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sé consumido hasta cenizas por el fuego del Espíritu Santo, oh espíritu egipcio, y vete fuera, espíritu testarudo, en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Señor, te damos gracias esta noche, te bendecimos y te adoramos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen buenas noches y shalom.